Hay momentos, hay familias, hay sistemas en los que no se puede hablar de casi nada. Y te están claramente, de forma explícita o desde luego implícita, pidiendo silencio. Es algo que contextualmente es una exigencia. ¿Por qué? Porque si eso se queda fuera, pues todo seguimos haciendo como que no pasara nada, todo sigue funcionando y es el triunfo de la vinculación. El grupo, el sistema, la relación permanece intacta, así que ante estímulos medianamente parecidos mi conducta va a ser mayoritariamente la misma. Y me veo luego con un montón de años funcionando desde el mismo miedo, con esos mismos patrones, con esos mismos modelos de funcionamiento y con esas mismas creencias limitantes instaladas. Bienvenidas, bienvenido, creo que eres el único. Ah, hay otro por allí al fondo que no veo. Bienvenidos. Y bueno, pues bienvenidas y bienvenidos también a los que estáis en casa. Efectivamente, soy Begoña Aznárez, algunas de vosotras ya me conocéis. Y bueno, estoy encantada de volver a estar aquí. Hacía muchísimo tiempo que no me pasaba por aquí y que no tenía pues el contacto, ¿no? La presencia, el estar así viendo las caras así cerquita, ¿no? al otro lado de una pantalla. Aunque algunos de vosotros seguís estando por ahí detrás. Un placer, de verdad. Vamos a ver en estas 4 horas este tema, este bonito tema. Yo no sé si convendría que apagásemos las luces o no sé si para los de casa eso puede ser. Es que no se ve muy bien la presentación con las luces estas de aquí encima. Y a lo mejor, bueno, pues tiene sentido para los de casa, pero mejor, ¿verdad? Espero que eso no afecte a la gente que está en streaming. Bueno, pues eso, yo creo que este tema es un tema muy interesante y muy bonito, a mí me lo parece, a mí me encanta, es casi podría decir que mi tema, con lo cual, bueno, pues espero contagiaros de ese entusiasmo. Imagino que la gran parte de las cosas que voy a contar, la mayoría de los conceptos y de las cuestiones que vamos a abordar al comenzar, al exponer un poco esta generalidad de trauma complejo y disociación y demás, pues ya lo conocéis, con lo cual lo que he pensado es que voy a pasar pues un poquito más deprisa. Si hay cosas que necesitáis decirme, para que yo no me he enterado, explícamelo otra vez o amplíamelo, pues paro y lo ampliamos. Pero me parece que igual, pues eso, ya todo esto lo conocéis. Yo simplemente quería dar un repaso para llegar al punto en el que, bueno, quizá es donde más incluimos lo novedoso que tiene que ver con hablaros de ese protocolo que creamos en su momento para intervenir en trauma complejo y fibromialgia. Y entonces, bueno, pues bueno, esta es la idea, ¿no? Que ahí nos detengamos un poquito más, que ahí paremos un poquitín y entonces pues que podáis ya preguntarme tranquilamente y demás. En todo caso, como os decía, preguntad cuando queráis, interrumpidme si lo necesitáis, aunque bueno, a lo mejor algunas de las preguntas también que hagáis pues se van resolviendo a medida que va pasando la presentación. Los de casa estará Jessica pendiente del chat y me avisará si hay alguna pregunta para poder ir contestando. No sé si tenéis mucho calor, yo sí, pero igual soy yo y mis menopausias y mis cosas. Si tenéis mucho calor o lo que sea, pues pedimos que nos pongan. Es que veo a varios de vosotros abanicándoos. No. Sí, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé si podemos, pues si fueras tan amable. Además, a medida que avance en la mañana y vaya pejando el solecito, lo vamos a notar. Haremos un descansito en un par de horas porque las 2 primeras siempre cuestan menos y las 2 últimas son un poco más difíciles, con lo cual hacemos el descanso ahí para que luego el tiempo que nos quede sea un poquito menos. Espero no aburriros. Si os aburro, levantáis la mano y me decís, por favor, no me pidáis un chiste porque soy malísima contando chistes, pero no sé, a lo mejor podemos hacer algo para que eso no os durmáis. Y bueno, pues empezamos.
En algún momento es posible que yo utilice la pizarra. Los que me conocéis y ya sois alumnos sabéis que nada me gusta más que coger rotuladores de una pizarra y hacer esquemitas. Pero bueno, como sé que luego no se ve muy bien el fondo tal y desde casa la pizarra igual no es tan cómoda, pues bueno, pues a ver si no es estrictamente imprescindible. Una cosa más. Al final de la sesión lo comento, pero por si acaso también para que estéis tranquilos con la cosa de coger apuntes o de copiar las diapositivas. Las podéis descargar en la web, exacto. Exacto. En el apartado de noticias de nuestra web estará a lo largo de la mañana estará colgada la presentación, ¿vale? Tanto la noticia con la presentación en un PDF, con lo cual vais a poder descargaros el PDF tranquilamente, así que estad relajados ahora, no copiéis las diapositivas, que lo vais a tener. Bueno, pues empezamos. El primer punto que está en el programa que íbamos a tratar, como os decía, tiene que ver con entender, ¿no?, estos conceptos de trauma complejo, disociación y cómo se relacionan, ¿no? ¿Por qué están tan interrelacionados? Y entonces, bueno, pues vamos a empezar definiendo, como comentaba así un poquito de pasada, rapidito, tanto el concepto de trauma como el de disociación, y también entonces veremos qué es eso de trauma complejo, y así nos quedará más claro cómo se relacionan, ¿no? La disociación, como os digo aquí, en la práctica clínica podríamos decir que es un problema. Es el problema casi, en general. Es porque el trauma es mucho más frecuente de lo que creemos. Ahora, cuando terminemos de definir qué entendemos por trauma psíquico, veremos que efectivamente es mucho más frecuente y está en nuestras consultas, en todos nuestros pacientes. Y asociado al trauma vamos a ver también que siempre está la disociación. Con lo cual, la disociación es un problema que nos encontramos en la clínica, un problema que tenemos que abordar y que tenemos que saber abordar. En el día a día, para la persona que sufre esa disociación, bueno, pues es un conjunto de fenómenos perfectamente corrientes y adaptativos para algunos de nosotros que se corresponden con eso que llamamos disociación normativa, es decir, debemos distinguir entre disociación normativa y disociación patológica, porque todos nosotros en un momento dado vamos a necesitar, bueno, estrechar un poquito el campo de nuestra conciencia para centrarnos y atender mejor a una tarea. Y entonces esa posibilidad, eso es siempre una posibilidad muy adaptativa. Si vamos yo siempre pongo el mismo ejemplo. Imagina que vas por una carretera con tu coche y vas a un lugar al que no has ido nunca antes. Entonces vas muy pendiente de escuchar el Google Maps o el TomTom o estas cosas. No sé si sigue existiendo el TomTom, eso era de la prehistoria ya casi, ¿no? Pero bueno, ahora yo creo que vamos todos con el Google Maps. Bien, bim, pam, pum, vamos con esto y podemos incluso estar a lo mejor teniendo una conversación o escuchando musiquita, ¿no? Pero cuando ya vas pendiente de que, uy, la salida está cerca y no sé muy bien cómo tal, normalmente mandas callar y apagas la música, ¿no es cierto? Y es como, pero si para ver la señal no te hace falta yo me calle y que paremos la música, ¿no? Bueno, pues sí. ¿Por qué? Porque yo me concentro mejor y veo mejor. Veo mejor la señal si no estoy hablando ni escuchando nada más, estoy más pendiente, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que normalmente estrechamos el campo de conciencia, dejamos de percibir algunos estímulos y nos centramos solo en aquellos estímulos que nos interesan. En este caso, la señal que me va a decir que me vaya por aquí, porque todos sabemos que hacerle caso del todo al Google Maps hay que, en fin, uno mejor que se lo medio sepa y se lo haya estudiado para tener claro por qué salida tiene que ir, ¿no? Entonces, desde ahí es desde donde la disociación la llamamos normativa o normal. Hay muchas ocasiones en las que si nos queremos concentrar, queremos estudiar, queremos tal, nos abstraemos completamente. Y esos fenómenos de absorción, porque estamos absortos en una tarea y estamos prescindiendo de atender a otros estímulos, suponen disociación, suponen una cierta división de la conciencia, un estrechamiento, y es perfectamente normal y muy adaptativo que podamos hacerlo, porque el rendimiento en nuestra tarea aumenta, ¿vale? Mejora.
Entonces, bueno, en el día a día de cada uno de nosotros, pues son fenómenos que pueden ser corrientes y adaptativos. Pero en algunas personas, y ya cuando hablamos de psicopatología, la disociación supone un mecanismo de defensa, que ahora veremos eh, cómo se desarrolla y por qué. Entonces, un mecanismo de defensa porque, bueno, pues resulta que ahí hay contenido en forma de diferentes manifestaciones que debe quedar relegado fuera de la conciencia, debe de quedar dividido, disociado, ¿vale? Ahora lo explicamos más despacio y eso pues lo conocemos todos como, y lo sabemos que es un mecanismo de defensa. Es, como decía Pierre Janet en relación con la teoría del trauma, él hablaba de automatismo psicológico. Y ahora veremos, insisto, por qué la necesidad de automatizar esa división, ese dejar fuera de la conciencia tanta información. Así que en la clínica, como os decía, es un problema porque nos vamos a encontrar esto. No sé si lo leéis bien. El chiste de Tute me encanta, dice mi otro yo que hoy pues se me va a hacer imposible venir, ¿no? Viene uno, pero el otro se queda en casa, ¿no? Y eso es mayoritariamente lo que nos pasa con nuestros pacientes. Hay uno que viene encantado, pero hay otro que dice que hoy no ha podido venir. Esto es el problema que nos encontramos, ¿no? Entonces, vamos a ver qué dice el diccionario de qué es disociación. Dice acción y efecto de disociar. Separación de los componentes de una sustancia mediante alguna acción física o química. Si es acción y efecto de disociar, veamos qué es disociar. Y dice que es separar algo de otra cosa a la que estaba unida. Separar los diversos componentes de una sustancia o de una experiencia, en nuestro caso, ¿vale? Porque es lo que realmente hacemos. De hecho, ¿qué separamos? Pues información, mayoritariamente información. Información en forma de sensaciones, de emociones, de imágenes, de recuerdos, de información en general, ¿vale? Y efectivamente supone separar, supone dividir, supone en este caso dejar fuera de la conciencia un montón de información, información que nos ha entrado en nosotros y la hemos registrado en forma de diferentes manifestaciones, como decíamos. Vamos a seguir avanzando por partes para luego recogerlo todo. Vale, ya tenemos claro lo que es disociar. Disociar es un... O sea, el concepto de disociación es complejo, abarca todas estas cosas que hemos dicho, pero supone fundamentalmente separar con más o con menos consciencia. Cuando lo hacemos con más consciencia podemos hablar de disociación normativa, cuando lo hacemos de forma automática podemos hablar probablemente de disociación más patológica, porque ahí seguramente lo que ocurra es que no podemos tolerar, no podemos sostener, dar explicación, traducir toda esa experiencia que estamos experimentando, ¿vale? Ahora vamos con qué es trauma. Te decíamos que íbamos a relacionar ambos conceptos, disociación y trauma. Pues la RAE dice que supone una lesión duradera producida por un agente mecánico generalmente externo. Choque emocional que produce un daño duradero en el inconsciente. Emoción o impresión negativa fuerte y duradera. Bueno, fijaos que una de las cosas que más se repite, o la que se repite en cualquiera de las tres, tiene que ver con duradera. Y tiene bastante sentido porque en general es algo bueno, pues que queda ahí, ¿no? Es una herida, una lesión, ¿no? De hecho, trauma, como veremos a continuación, proviene de una palabra griega que significa herida y que, bueno, que suele perdurar en el tiempo, a no ser que hagamos una serie de cosas que ahora veremos, ¿no? Y bueno, pues producida por un agente mecánico generalmente externo, bien, generalmente externo. Bueno, nos podríamos quedar con todo este batiburrillo de cosas, pero vamos a ver nosotros un poco mejor qué es lo que entendemos por trauma, aun recogiendo algunas de estas cosas que tienen sentido, no están mal. Como decía eso, trauma significa herida y por lo tanto para entender
el trauma psíquico y la diferencia entre un trauma producido por un agente externo, mecánico o no, y que deja a lo mejor un rastro concreto en la piel, por ejemplo, o en otras zonas de nuestro cuerpo, y de lo que podríamos llamar una herida en el alma, ¿no? Que sería la asociada al trauma psíquico, vamos a ver la diferencia, pero también vamos a ver lo que tienen en común y por qué tiene sentido que los veamos de alguna manera como algo relativamente parecido, ¿no? Si los equiparamos, lo más característico de una herida en la piel en un momento dado es que bueno, puede entrañar algún tipo de peligro. Nos hacemos una herida y bueno, pues esa herida puede entrañar más o menos peligro. ¿De qué depende ese peligro? Pues de que se infecte. Si la herida se infecta, podemos vernos en serios problemas, y de hecho una infección con una herida suficientemente difícil puede causarnos la muerte, ¿no? O sea que el peligro en relación con una herida en la piel, por ejemplo, pues es que se infecte y al final pues nos produzca la muerte. Con una herida en el alma igualmente corremos mucho peligro. ¿Podemos llegar a correr peligro de muerte? ¿Cómo lo veis? Sí, claro que sí. Con un daño psíquico, una herida, ¿no?, en el alma importante, podemos llegar a correr peligro de muerte. ¿Y cuál es el equivalente en relación con la infección en una herida en la piel? Pues desde nuestro punto de vista es la desvinculación lo que resulta más peligroso para el ser humano, porque la desvinculación efectivamente puede llevarnos a la muerte, a la aniquilación. Y de hecho, todos conocéis, bueno, pues desde los experimentos con monitos que se hicieron en un momento a lo que se observó, entre otros Bowlby, ¿no?, en los hospitales tras los bombardeos en la Segunda Guerra Mundial, como los bebés en sus cunas, solitos, aunque estaban protegidos, abrigados, alimentados y cuidados en general, como iban, aparentemente lo que observaban era como que se iban dejando morir, porque les faltaba el vínculo, el apego con una persona que les diera lo que realmente les estaba haciendo falta, además de, o por encima de, ¿no?, de la nutrición y los cuidados en otros sentidos. Es decir, que desvinculados morimos. Necesitamos la vinculación para sobrevivir. Así que nosotros equiparamos el daño y el peligro en relación con la herida psíquica, la herida en el alma, la relacionamos con esa desvinculación. Esa es la clave y lo que debemos entender y lo que tenemos que tener muy claro cuando trabajamos con una persona que ha sufrido cualquier tipo de experiencia que finalmente la vamos a calificar de traumática, ¿vale? Y para entender esto de la vinculación y la desvinculación, nosotros siempre procuramos tener muy presentes estas dos voces que todos llevamos dentro y que están relacionadas con los dos grandes sistemas psicobiológicos, que son sistemas que nos procuran la adaptación. El sistema psicobiológico que nos permite apegarnos y el sistema psicobiológico que nos permite desapegarnos, porque son las dos grandes tareas adaptativas. Necesitamos tanto saber vincularnos, apegarnos, conectar con otras personas, ya hemos visto que es imprescindible para sobrevivir, pero necesitamos también desapegarnos. Necesitamos elaborar pérdidas, necesitamos no solo desvincularnos de determinadas personas para madurar, crecer y adquirir autonomía, sino porque es que la vida nos está enseñando permanentemente que tenemos que ir desvinculándonos de cosas en nuestro día a día, de muchas. Incluido del día mismo, ¿no? Cada vez que llega la noche uno se plantea un día menos, o sea, que estamos despidiéndonos de un día. O sea que apegarnos y desapegarnos son dos tareas absolutamente, estrictamente fundamentales. Y claro, pues venimos muy bien preparados con estos dos grandes sistemas psicobiológicos, el de aproximación y defensa,
para poder llevar a cabo estas tareas. Con lo cual eso supone que todos tenemos esas dos vocecitas, ¿no? Que antes siempre las asemejábamos al diablillo y al angelito, que una nos está diciendo quédate, quédate, el angelito, y la del demoniete que nos dice vete, vete, sobre todo en lo que se refiere a mamá, papá, nuestro sistema o tal, ¿no? Es llama a mamá, hay que ver cómo eres, total que te cuesta, llámala, hoy no la has llamado, hace 3 días que no la llamas, y la otra que dice, bueno, tienes 47 años, no hace falta que estés llamando a mamá todos los días, igual no tienes que llamarla, ¿no? Pero siempre estamos ahí. Y si la llamo mal, porque se enfada este y dice, fastidies, que la has vuelto a llamar. Pero si no la llamo mal, porque entonces se enfada este otro y dice, ¿qué te costaba? Si es un minuto, ¿no? Pues ahí estamos, con ese conflicto y esa tensión. De hecho, Bowlby decía que el conflicto es el estado natural de las cosas. ¿Por qué? Por esto, por estas dos voces. Lo que pasa es que nosotros queremos que las veáis, queremos verlas, no con esa connotación negativa, ¿no? Y peyorativa de angelito y demonio. Parece que eso hace que pensemos que el angelito es mejor y que es lo que hay que hacer y que al otro es al que hay que mantener. Es verdad que tiene mucho sentido que, como vamos a ver ahora, le demos prioridad al angelito mientras somos niños. ¿Por qué? Porque nuestro sistema nos va a pedir que seamos lo que dice la cultura, que es ser niños buenos. Y claro, eso significa hacer lo que quieran, lo que te digan mamá y papá y el sistema micro familiar, ¿no? Y macro cultural sistema para que todo esté bien, ¿no? Y entonces, pues sí, como veremos, solemos dar prioridad a esta voz. Pero en realidad las dos son igual de legítimas, igual de necesarias. Hemos dicho que esas dos tareas son estrictamente imprescindibles ambas para la adaptación. Con lo cual, nosotros les hemos querido dar estas imágenes un poco diferentes y que no suponen que una sea ni mejor ni peor que otra y no hay ninguna connotación positiva ni negativa con respecto a cada una de ellas, ¿no? Como os decía, constituyen, pues eso, la imagen de esta polaridad universal en la que nos vemos inmersos todos, ¿no? Que supone que en un extremo está el apegarse, me quedo aquí, y en el otro extremo el desapegarse, me voy o doy por perdido, ¿no? Como os decía, son dos grandes tareas adaptativas absolutamente imprescindibles, que se nos presentan cada día, que nos conflictúan cada día, con cada cosa, porque nos vinculamos no solo a personas, nos vinculamos a las cosas, nos vinculamos a la ropa, al lugar en el que estamos, a nuestra casa, a nuestras cosas, a nuestros diarios, nuestros cadernos, nuestros bolsos, nos apegamos a un montón de cosas, ¿no? Y luego debemos prescindir también cada día de un montón de ellas, o deberíamos saber, ¿no? Porque luego los armarios nos revientan y cada vez que tenemos que hacer el cambio de armario, que viene por estas épocas, decimos, madre mía, mi vida, ¿qué hago ahora? ¿No? Pero ¿cuánto nos cuesta? Y tienen que venir Maricondo a decirnos cómo tenemos que soltar. Algo que claro, que teóricamente, bueno, pues tiene que venir alguien del Japón, como es Maricondo, de allá, fijaos, ¿dónde? A explicarnos y nosotros ahí viendo sus vídeos, comprando sus libros y aprendiendo a despedirnos. ¿Y cómo hace ella el ritual? ¿La habéis visto alguna vez? ¿La conocéis? ¿Habéis visto el ritual que hace? Sí, sí, todos habéis visto a Maricondo, porque todos tenemos la gran tarea, ¿no? De aprender a soltar. ¿Cuánto nos cuesta, ¿no? Esto de sacar las cosas del armario y decir, venga, hala. Y hace todo un ritual de despedida, ¿no? Tan necesario, ¿para qué? Pues para darle un poquito de jabón a esta vocecita que representa para nosotros la aproximación. Es decir, venga, vamos a no a tenerte en consideración, ¿no? Y a no embroncarnos demasiado contigo. Entendemos que tú quieras seguir reteniendo esta camisa que te encantaba, te sentaba muy bien, te quedaba fenomenal, pero claro, cuando tenías 15 y ahora eso, tienes 47 y ya no, o sea, no tiene sentido, no la va a usar tu hija, ni tu nieta, ni... No, deshazte de ella, que es lo mejor, ¿no? Y aprende a deshacerte, ¿no? Entonces, bueno, con mucho cariño, con mucho amor, sabiendo que lo que esta voz nos insiste en comentar de por si acaso y a lo mejor y qué pena y que no sé qué, pues hay que valorarlo, pero también decidir que vamos a hacer otra cosa, ¿vale? Entonces, bueno, antes de pasar aquí, como decía eso, son las dos grandes tareas adaptativas y como os venimos comentando, cada una nos va a decir una cosa.
Cada una va a pedir una cosa y son contrarias. Este es el conflicto universal, como decía Bowlby, porque es precisamente esto, experimentar un deseo y su contrario simultáneamente, ¿vale? Este es el conflicto universal y, y esto es algo que experimentamos todos, por eso decimos universal, nos atañe a todos. Es algo que, ya está, que vamos, de hecho estoy segura que estáis de acuerdo conmigo, que todos y todas estáis diciendo, pues sí, esto lo experimentamos permanentemente y de hecho cuanto más nos conflictúa en este sentido alguna cosa, mayor tensión interna y mayor ansiedad o hasta angustia podemos llegar a experimentar, porque para nosotros la ansiedad es exactamente esto, experimentar esa dificultad para decidir cuando uno está bueno, pues experimentando eso, ¿no? Un deseo y su contrario. Y no sabe por dónde tirar, ¿no? Y le invaden ambas voces, cada una pidiendo una cosa, y no puede distanciarse, esto es lo que llamamos también en la teoría del trauma, vivir algo en equivalencia psíquica, no puede distanciarse, hace equivaler lo que está experimentando con la realidad, no puedes ponerlo un poquito en perspectiva y que tu voz ya más adulta, porque al fin y al cabo estas son dos voces infantiles, decida, aunque legitime ambas voces, decida cuál de ellas va a ser la que finalmente triunfe, ¿no? Que no es un triunfo de una sobre otra, sino simplemente un mirar con perspectiva, valorar en esta ocasión adaptativamente qué es lo que más nos conviene y decidirse por este movimiento o este otro, ¿no? Y por eso este ritual que decíamos antes que sugiere Marie Kondo de despedirse con cariño y con cuidado, porque no se trata de decir a la chincha que te he ganado, que yo me he salido con la mía, no, no es una cuestión de que una de las voces se salga con la suya, ¿no? Sino de hacer toda esa evaluación, esa legitimación, esa valoración y decidir, ¿vale? Cuando algo nos conflictúa, algo nos impacta, recibimos algún golpe, ¿no? De un agente mecánico, como leíamos en la definición de trauma, vivimos la experiencia que sea, para que esta experiencia no se convierta en traumática y estas voces puedan ser escuchadas ambas, necesitamos hablar de ello, pensar en ello y soñar con ello, ¿vale? Son las tres grandes tareas fundamentales para que cualquier experiencia que vivamos no se convierta en traumática. Y hablar de todo, de lo que tiene para contarnos una de las voces y de lo que tiene para contarnos la otra, ¿vale? Porque lo que va a ocurrir cuando algo nos impacta y por lo tanto esas voces entran en conflicto, porque a lo mejor quien nos está produciendo, el agente mecánico que nos está produciendo el daño es mamá o papá, por ejemplo, o alguien muy querido con quien tenemos un vínculo afectivo importante, pues resulta que lo que vamos a querer es no atender a lo que nos está diciendo una parte de nosotros, que nos está diciendo que esa persona nos está tratando mal, no es a lo mejor confiable, no es tan buena persona como creíamos, no nos está protegiendo, no nos está dando seguridad, nos está produciendo mucho malestar, miedo, rabia, ganas de agredir, de defendernos, ¿no? Entonces, claro, esa es la voz de la defensa que nos va a decir, aléjate porque esta persona es dañina para ti. Pero claro, si esa persona, ese agente mecánico, son mamá, papá o alguien con quien yo tengo un vínculo afectivo importante, pues yo no voy a poder escuchar eso. Decíamos antes que el niño tiene que priorizar los vínculos, porque vinculación supone supervivencia. Con lo cual, aquí viene el momento cumbre en el que aparece el automatismo psicológico. El niño necesita dejar fuera de la conciencia toda la información que le proporciona el sistema de defensa, que le está diciendo, ojo, este estímulo es peligroso. Pero claro, ese estímulo son mamá y papá, o sea, ni hablar. A mamá y a papá hay que seguir haciéndoles prevalecer como maravillosos y entonces con eso yo me garantizo los vínculos y me garantizo la supervivencia. Así que la barrera la colocamos ahí y empezamos, insisto,
por no poder ni siquiera hablar de ello o pensar en ello. Además, bueno, de niños podemos intentarlo. A lo mejor efectivamente podemos expresar y decir, pues esto, es que es mala. Los niños dicen eso así muy, muy espontáneamente, ¿no? Me has hecho daño, me has tal y cual. Pero, o intentan, ¿no? Cuando alguien les ha hecho daño o algo les ha pasado, contarlo y hablar de ello y poder pensar en ello. Pero en muchas ocasiones, en muchísimas ocasiones, como seguro que sabéis, o por experiencia propia o por la de vuestros pacientes, el contexto tiende a silenciar, a decir, de esto no se habla, niño, esto ni se te ocurra contarlo, esto se queda aquí en casa, los trapos sucios no se airean, no lo vamos a hablar aquí ni siquiera, esto como si no hubiera pasado y se acabó, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado escuchando en la consulta a muchos pacientes que nos dicen que jamás pudieron contar aquellos abusos que sufrieron o que nos dicen que lo contaron y que les dijeron calla niño o calla niña, no digas tonterías? Y de esto no se habla nunca más. Pero no solo los abusos, es que tantas y tantas cosas. Hay momentos, hay familias, hay sistemas en los que no se puede hablar de casi nada. Y te están claramente, de forma explícita o desde luego implícita, pidiendo silencio. Entonces, en general, no se puede hablar. Incluso hay veces que como adultos y con nuestros pares, cuando intentas hablar de ciertos temas que te están produciendo conflicto, ¿no? En relación con el trabajo, en relación con una pareja, en relación con los hijos, tienden la gente a decirte, ¿no? Y lo hacen con su mejor voluntad, pero tienden a decirte, déjalo ya, ¿no? Ya no hables más de esto, es que estás muy pesado, ¿no? Con esto, ¿no? Para ya, con el temita, pasa página, déjalo ya, pasa página, no pienses más en ello, no le des más vueltas, ¿no? Se nos suele instar a hacer esto, a no hablar de ello, a no pensar en ello, a no darle más vueltas. Es algo que contextualmente, bueno, pues es una exigencia. ¿Por qué? Porque si eso se queda fuera, pues todo seguimos haciendo como que no pasará nada, todo sigue funcionando y es el triunfo de la vinculación. El grupo, el sistema, la relación permanece intacta, seguimos haciendo como si no pasara nada. De hecho, en teoría de disociación, a esa parte que insta al otro, ¿no? a hacer como que no hubiera pasado nada y a seguir con normalidad, se la llama así, parte aparentemente normal. Lo que quiere es aparentar normalidad, seguir eso, actuando como si no hubiera pasado nada. ¿Y qué ocurre? Pues que carga la otra parte, la parte emocional, que es la voz de la defensa, carga con toda la información, pero claro, se queda completamente fuera de la consciencia, ¿vale? Disociada. Entonces esta es el gran mecanismo, la gran tarea que hacemos automáticamente para proteger vínculos y sobrevivir, ¿vale? Dime, espera, que nos han dicho que tenemos que usar el micrófono, perdona, para las preguntas, si no, no te oyen. Sí, es que Dime tu nombre. soy Elena. Elena. Sí. Quería comentarte, hablando de mecanismos de defensa, tú estás comentando la disociación. La negación sería otro mecanismo de defensa. ¿Qué papel tendría en este proceso que estás describiendo? Vale, a ti. Espero que que se haya oído bien. A ver, la disociación es como, si dijéramos, o sea, aquí lo vamos a utilizar de forma, digamos, teórica, como aproximación teórica para entender esta división, esta gran división entre estas dos grandes voces, ¿vale? Pero luego esta, digamos, esta especie de disociación primaria, esta primera forma, ¿no? de dejar fuera de la conciencia un material y dividir y que haya esta división, este muro entre ambas voces, luego puede, claro, expresarse y hacerse, bueno, pues en la práctica manejarse a través de diferentes mecanismos. Entonces, bueno, pues efectivamente luego tenemos la negación o la represión o el acting out, ¿no? La compulsión, que es otra de las formas maravillosas de contrarrestar, ¿no? Cuando esa experiencia interna que ha sido disociada y que está ahí, de pronto conecta mínimamente, pues una de las maneras más fáciles de volver a silenciarla tiene que ver con convertir la emoción en movimiento. Entonces, en lugar de conectar,
hago un acting, me muevo, estoy multitarea, así no conecto nunca. Entonces luego ya podemos hablar de formas sutiles de expresar y de manejarse en el día a día. Lo digo para que nos entendamos así a grandes rasgos, ¿no? En función de cada uno de los diferentes mecanismos de defensa que manejamos. Nosotros intentamos, cuando hacemos una evaluación y elaboramos un informe, después desgranar efectivamente a partir de esta disociación primaria, digamos, ¿no? Grande, universal, este automatismo de dejar esas dos voces fuera de la conciencia, ver en el caso concreto de cada paciente cómo, de qué manera está garantizándose esa división, esa permanencia fuera de la consciencia a partir de negación, a partir de represión, a partir de eso, de acting out, a partir de idealización, de lo que sea, ¿no? En el mejor de los casos lo sublimamos o lo que sea. ¿He respondido a tu pregunta? No. Vale, pues esa es la idea. Entonces, bueno, pues esto es lo clave en relación con impacto traumático, ¿no? Conflicto en ese sentido, dos voces que nos piden tareas simultáneamente y que son opuestas, y la necesidad de dejar a un lado todo el material con el que carga una para proteger los vínculos. Lo de soñar con ello es difícil que no podamos hacerlo porque no podemos voluntariamente conseguir no soñar. Hay mucha gente que lo medio consigue desde el insomnio. Entonces, claro, desarrollan un insomnio tremendo y claro, con eso consiguen más o menos que, bueno, pues que no entrar, no hacer determinados ciclos de sueño, no tener tal, y desde ahí, pues, pues, bueno, pues es más, poquito más fácil o no tienen esa sensación, ¿no? De no entrar en contacto con todo ese material. ¿Por qué? Porque efectivamente el material ese va a aparecer en el sueño y mayoritariamente cuando tenemos mucho que ocultar, cómo se va a presentar es en forma de pesadillas, porque el impacto emocional es tan grande que si no he podido ir suavizándolo, matizándolo, ¿no? Porque puedo hablar de ello, pensar en ello y soñar con ello, pues entonces pues está ahí en un nivel de excitación enorme. Tenemos al sistema límbico con la amígdala que vamos, que está hiperactivada, con lo cual eso va a producir claramente un montón de pesadillas. Y hay gente que te cuenta con eso, con 47 años, que tiene una pesadilla recurrente desde los 7 y que, bueno, que asomarse a eso es absolutamente aterrorizante, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente el sueño es lo más difícil de controlar y por ahí sabemos, y por eso es tan importante también trabajar con ese contenido, porque efectivamente el material que aparece en los sueños es material simbólico relacionado con todo aquello que se quedó sin poder procesar, que se quedó fuera de la conciencia, ¿vale? Entonces, con todo esto dicho, ¿cuáles son las opciones reales que tenemos? Las opciones naturales, digamos, para integrar ambas voces serían estas. Las reales, pues como el ser humano es biopsicosocial y el contexto manda e impone sus reglas, pues la opción fundamental al final es el silencio, es callar, porque la presión del sistema es una presión siempre bastante grande y que lo que pide habitualmente es silenciar. Y al final somos niños cargando con el peso de nuestro árbol genealógico, ¿no? Y con todo nuestro sistema, sus mandatos, lealtades y demás que nos piden que, bueno, pues que pongamos por encima de todo los vínculos. De hecho, vemos pacientes adultos en la consulta funcionales, hechos y derechos, con una capacidad para muchas cosas enorme y que cuando hablan de cosas del pasado y de pronto hay una voz que les dice que nunca debemos ser nosotros y nunca lo somos, espero, que les dice, a lo mejor debería confrontar y debería ir a decirle a mi madre o a mi padre o a aquel tío o aquella prima, oye, me hiciste esto, pasó esto y tal, de pronto se aterrorizan y es como, ¿cómo voy a hacer yo esto ahora? ¿Cómo voy a montar esta en mi familia? ¿Cómo voy a organizar esto? ¿No? El peso del sistema es tremendo y, bueno, pues el niño silencia y todo ese material se queda ahí. En resumen, la supervivencia requiere adaptación al medio, que conlleva la necesidad de primar vinculación,
el ser humano necesita del mecanismo de polarizar, ¿no? Esta polarización que hemos visto de, entre las dos voces, aproximación, defensa, apego o desapego, y pues que se produzca el sesgo a favor de la vinculación. Para ello es imprescindible la disociación y el silencio. Así que ahora ya vemos la relación grande que hay entre trauma y disociación, ¿vale? Y al final lo que resulta más traumático es tener que callar y tener que disociar. Eso es lo que termina poniendo, porque cualquier experiencia, por difícil que sea, si podemos hablar de ello, pensar en ello, soñar con ello, con las figuras adecuadas, es decir, si nuestras figuras de apego nos legitiman aquello que está pasando, responden contingentemente en función de nuestras necesidades en ese momento, ¿no? Que es eso, pues legitimar lo que estoy experimentando, protegerme, defenderme, cambiar lo que haya que cambiar para que yo me sienta seguro y protegido, pues entonces aquello va a suponer una herida que a lo mejor siempre tenga una cicatriz, pues como cualquiera que nos podemos hacer, ¿no? En la piel, pues después que nos caímos con 4 o 5 años cuando estábamos aprendiendo a montar en bici. Pero sin más, ahora cogemos una bici y podemos seguir montando perfectamente y solo nos acordamos de aquello porque tenemos una marquita en la piel o en la mano, en la rodilla, en donde sea, ¿no? Podría ser igual. Pero cuando tenemos que silenciar es cuando finalmente y definitivamente estamos fastidiándolo todo. Y de hecho, por eso yo lo defino así. El trauma psíquico es la herida resultante de verse obligado a silenciar, negar e incluso disociar las experiencias vividas con alto impacto emocional que debieran haber sido compartidas con las figuras de apego para adquirir significado, así como para generar las adecuadas creencias sobre uno mismo y el mundo y, consiguientemente, posibilitar la adaptación y el aprendizaje. ¿Vale? Si podemos hablar de ello, pensar en ello, soñar con ello con nuestras figuras vinculares, aquello se va a poder, la amígdala va a poder ir desensibilizándose y disminuir su arousal. Todo va a ir pudiendo conectarse, ¿no? E integrarse y vamos a poder adquirir significado. La experiencia debe traducirse, debe narrarse, debe compartirse para que adquiera significado. Por eso es tan fundamental hablar de ello, pensar en ello y poder tener a esas figuras, ¿no? Contestando, respondiendo contingentemente. Una de las cosas más dañinas, por cierto, son estas creencias, como seguramente sabéis, estas creencias asociadas a tener que disociar. Cuando una de estas dos voces queda silenciada, que es la de la defensa, y entonces todo el material que lleva, ¿no? Que toda ese cúmulo de sensaciones, de emociones, de imágenes, todo lo que ha experimentado es silenciado en aras de mantener la vinculación, lo que lleva asociado también es la necesidad de que la creencia negativa sea sobre nosotros mismos y no sobre el otro. Si yo tengo que proteger a mamá y a papá para proteger mis vínculos, no voy a finalmente a decir, uy, mamá y papá no lo están haciendo bien, no son tan fiables o no son tan responsivos, no son tan seguros, no me dan, ¿no? Lo que yo necesito. No, no. Yo lo que tengo que decir es, yo no me lo merezco, yo soy culpable, yo es que no estoy bien como soy, yo no soy querible. Mayoritariamente lo que hacemos es volcar sobre nosotros esas ideas negativas. Entonces ahí surgen creencias que son, bueno, tremendas, porque pues pueden durar en el tiempo años y son muy, muy difíciles de contrarrestar y de finalmente quitárselas de encima, ¿no? Están asociadas además a patrones neuronales de respuesta que se hacen, claro, contundentes, porque eso es lo que hacemos, ¿no? Elaborar una respuesta, ya sabéis, ¿no? Según el axioma de Hebb, cuando dos neuronas se excitan juntas una vez y la cosa ha medio funcionado, pues ya tienden a generar un patrón
y volver a conectarse, a excitarse conjuntamente en las siguientes ocasiones cuando el estímulo sea medianamente parecido. Así que ante estímulos medianamente parecidos, mi conducta va a ser mayoritariamente la misma, mi respuesta va a ser la misma. Eso explica por qué si yo en casa siento indefensión en relación con el maltrato, después en el colegio cuando alguien me trata mal, yo voy a experimentar la misma indefensión, la misma sensación de me lo merezco y la misma dificultad para responder y defenderme, ¿vale? Y todo eso, pues claro, son experiencias que voy acumulando, patrones neuronales que se van engrosando, que llevan asociadas este tipo de creencias y que hacen que realmente pues, sea muy, muy difícil porque ya, claro, se extrapola y me veo luego con un montón de años funcionando desde el mismo miedo, con esos mismos patrones, con esos mismos modelos de funcionamiento y con esas mismas creencias limitantes instaladas. Y esto tanto para cuestiones así que he vivido muy gordas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como para otras que quizás son menos relevantes o más nimias, pero que ahí quedan, ¿no? Que suponen, bueno, pues eso, patrones que me llevan a conducirme más desde el miedo que supone esa voz de la desvinculación y desde esas creencias, ¿no? limitantes. Algunas son eso, me convierten en muy disfuncional, otras en menos, pero las arrastro, las sigo arrastrando, sigo no atreviéndome ¿no? A afirmarme en determinadas cuestiones. Y por eso comentaba al principio que las experiencias traumáticas son mucho más frecuentes de lo que creemos y hay que validarlas todas y trabajarlas todas, las que han dejado una huella muy profunda y las que no tanto, porque al final, bueno, pues a todos nos invalidan y nos hacen sufrir de alguna manera.